Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a revisar de forma breve algunas generalidades del sistema endocrino. La división o el contenido de la charla es el siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, que corresponde a la parte del hipotálamo y la hipófisis, cómo estos regulan el sistema endocrino, y posteriormente vamos a hablar de los principales órganos encargados del sistema endocrino y por ende de la producción de hormonas, como lo son la tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, y vamos a hacer mención a algunos otros órganos que dentro de su función también comparten una función endocrina. Entonces, primero que nada, ¿qué es el sistema endocrino? Lo podríamos definir como viene en la diapositiva y corresponde a un conjunto de órganos que producen y secretan sustancias químicas conocidas como hormonas, las cuales pueden regular y controlar la función de muchos órganos. Esta regulación es extensa y puede extenderse a lo largo de todo el cuerpo humano. En general, las hormonas las podemos clasificar en tres tipos según su origen. Entonces pueden existir unas que son derivadas de aminoácidos, como las que son derivadas de la tirosina y el triptófano, y estas pueden darnos las catecolaminas y las tiroxinas. Otras que son derivadas de péptidos, las hormonas peptídicas, y por ejemplo en estas tendríamos lo que es la hormona del crecimiento. Generalmente, como estos son grandes, van a tener que interactuar con las células a través de receptores. Y finalmente tenemos las hormonas lipídicas, ¿okay?, que son esteroides o eicosanoides y que por su lipofilidad van a poder atravesar la membrana celular e interactuar inclusive a nivel del núcleo celular. Muy bien. En general, las glándulas van a ser estructuras específicas que se encargan de secretar sustancias. Y podemos tener dos tipos de glándulas. Como vemos en la diapositiva, el lado izquierdo tenemos unas glándulas que tienen un conducto. Y este conducto va a liberar directamente a una superficie en específico unas sustancias. Estas glándulas que directamente a través de un conducto liberan una sustancia se denominan glándulas exocrinas. Y por ejemplo, tendríamos a nivel del intestino o la cavidad bucal las glándulas salivatorias, las cuales se encargan de producir saliva y la liberan a la cavidad bucal. A su derecha podemos ver otro tipo de glándulas. Estas no tienen un conducto que directamente libera una sustancia a una superficie en específico, y en cambio lo que hacen es liberar las hormonas, en este caso, a través de capilares al sistema circulatorio, lo cual le permite a estas hormonas distribuirse por todo el cuerpo humano y llegar específicamente a un órgano blanco donde van a ejercer su función. Estas corresponden a las glándulas endocrinas y de las cuales vamos a hablar en esta clase. ¿Cómo se comunican las células? ¿Okay? Entonces ya mencionamos que estas sustancias llamadas hormonas, pueden viajar a través de todo el cuerpo y comunicar un órgano con otro. Los sistemas de comunicación que existen entre una célula y otra son los siguientes. Tenemos por un lado lo que son la comunicación endocrina, en la cual una célula secreta una sustancia a un capilar o un vaso sanguíneo y a gran distancia, relativamente alejado, se va a comunicar con otra célula. Tendríamos lo que son la comunicación paracrina, en la cual células relativamente cercanas se comunican una con otra a través de la secreción de sustancias. Tenemos la comunicación autocrina, en la cual una célula libera una sustancia y esta va a actuar sobre receptores que se encuentran en la misma superficie de esta célula. Y tenemos la comunicación yuxtacrina, en la cual una célula a la par de otra van a interactuar o comunicarse por contacto, por canales específicos que unen una célula con otra, como lo pueden ser la comunicación a través de electrolitos.
Finalmente tenemos la comunicación nerviosa, que estas son las que realizan las neuronas del sistema nervioso y la pueden llevar a cabo a través de una comunicación tipo química en la cual utilizan neurotransmisores que actúan en la superficie de las células, en receptores en la superficie de las células, y una comunicación eléctrica por la cual se utilizan electrolitos que viajan de una neurona a otra. Entonces, específicamente en esta clase lo que estamos hablando es de la comunicación lejana que se produce a través del sistema endocrino. Recordar que entonces las células van a vertir una sustancia, en este caso una hormona, la cual va a viajar a larga distancia a través de un vaso sanguíneo para ejercer su acción sobre otro órgano. El sistema endocrino va a estar regulado por un eje o sistema que se denomina hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Entonces, sí nos debemos ubicar específicamente a nivel del cerebro y dentro del cerebro en una región profunda y basal denominada el diencéfalo, en la cual la parte más inferior o caudal vamos a encontrar una región que se llama el hipotálamo. Esta región llamada el hipotálamo es capaz de producir y liberar unas sustancias que se denominan hormonas liberadoras de hormonas o factores inhibidores de la liberación de hormonas. Por lo tanto, puede tener un efecto negativo o positivo sobre la liberación de hormonas del siguiente órgano por el cual está compuesto el eje. Inmediatamente inferior al hipotálamo encontramos una glándula que se denomina hipófisis o pituitaria. Esta glándula es regulada por la acción del hipotálamo y es capaz de secretar 6 tipos diferentes de hormonas liberadoras de hormonas, que a su vez van a actuar en un órgano blanco específico. Y al actuar sobre este órgano blanco específico, lo que van a generar es que este órgano blanco libere una hormona que a su vez va a actuar sobre un tejido en específico. Entonces, estos pueden ser, por ejemplo, la tiroides, las glándulas mamarias, las glándulas suprarrenales, el tejido adiposo o los músculos, las gónadas o los melanocitos a nivel de la piel. ¿Okay? Entonces, en el caso del eje hipotálamo-hipófisis, el asa de retroalimentación desde el hipotálamo hasta la hipófisis es un asa de retroalimentación positiva. Y en este sentido, el hipotálamo va a liberar una hormona que lo que hace es estimular la liberación de hormonas sobre la hipófisis, que a su vez estimula un órgano en específico para que libere hormonas y actúe sobre un órgano o tejido en específico. En el ejemplo de la derecha, por ejemplo, tenemos que el hipotálamo va a tener aferencias del sistema nervioso central o cerebro y también aferencias químicas por los niveles de la hormona que finalmente produce el órgano blanco que regulan la liberación de la hormona del hipotálamo. En este ejemplo, el hipotálamo secreta una hormona denominada corticotropina o CRH. Esta hormona estimula el lóbulo anterior de la hipófisis o pituitaria para que libere otra hormona que se denomina adrenocorticotropina, o denominada también ACTH. La adrenocorticotropina lo que va a hacer es estimular la corteza adrenal para que finalmente libere cortisol, y este va a tener un efecto sobre los tejidos blancos. A su vez, el cortisol va a realizar un retrocontrol negativo sobre la liberación y producción de ACTH y CRH. Entonces, va a través de sus niveles, una vez que alcanza ciertos niveles, va a inhibir la liberación de CRH y ACTH para que disminuyan los niveles de cortisol. ¿Okay? Entonces tenemos un asa de retrocontrol positivo, que es la que va del hipotálamo a la hipófisis, a la glándula en específico, y un asa de retrocontrol negativo que va de la glándula en el específico por los niveles de la hormona producida hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Entonces, ¿qué es el hipotálamo?
tal vez ya lo hayan oído mencionar en sus clases de generalidades del sistema nervioso central. Corresponde a una parte del diencéfalo, que es una de las regiones más profundas y cercanas al tallo cerebral. Está, como su nombre lo dice, está por debajo del tálamo, que es un núcleo de relevo muy importante. Entonces en esta imagen, la parte que estoy señalando superior, este sería el tálamo, y la parte inferior correspondería al hipotálamo. Es una estructura bastante pequeña, de tan solo 4 centímetros cúbicos y que pesa 0.3% del peso del cerebro. Recordando que usualmente el peso aproximado del cerebro es de 2% del peso ideal del humano, o de 1100 a 1500 gramos. En general, se dice que el hipotálamo tiene una función de control maestro de la homeostasis o de regular la homeostasis del cuerpo. Y en este sentido puede inhibir o estimular el apetito, estimular el sistema nervioso autónomo parasimpático o simpático, estimular o inhibir la libido. Está relacionado con los cambios de temperatura, en conservar o liberar calor. Y por supuesto el tema que estamos hablando está relacionado con la regulación del sistema endocrino. Y aquí va a estar regulando el sistema endocrino por medio de dos sistemas apartes. Uno que son la producción de hormonas liberadoras de hormonas, y otro que es liberando directamente dos hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina. A su vez también está relacionado con regular el sistema inmunológico. ¿Cómo lleva a cabo estas funciones? Para efectos de estudio, lo lleva a cabo a través de grupos de núcleos. Entonces el hipotálamo lo vamos a dividir en grupos de núcleos. Si vemos en esta imagen, lo podemos dividir de anterior a posterior en tres grupos de núcleos que corresponden a una región anterior, una región media o tuberal y una región posterior o posterolateral, de adelante hacia atrás. Y de lateral a medial o medial a lateral lo dividimos principalmente en una región medial y una región lateral. Aquí podemos observar las principales funciones del hipotálamo. Dentro de ellas está la síntesis de dos hormonas que liberan directamente a través del lóbulo posterior de la hipófisis, como ya hablamos más adelante, que corresponden a la vasopresina y la oxitocina. Estas hormonas son sintetizadas o producidas en el núcleo supraóptico y paraventricular. También se van a encargar del control del sistema nervioso autónomo, principalmente lo que es el núcleo preóptico y anterior. Se controla el sistema nervioso parasimpático, mientras que los núcleos más posteriores y laterales controlan el sistema nervioso simpático. En relación con la regulación de la temperatura corporal, los núcleos anteriores llevan a cabo una respuesta al calor, mientras que los núcleos posteriores dan una respuesta al frío. En relación con el apetito y comer, los núcleos laterales inician el estímulo para que aumente el apetito, por lo cual se le llama el centro del hambre, mientras que los núcleos mediales más bien inhiben el apetito y también se le llama el centro de la saciedad. En relación con la toma de agua, los núcleos laterales o el hipotálamo lateral aumenta la toma de agua, y finalmente tenemos el núcleo supraquiasmático, que se encuentra encima o superior del quiasma óptico y controla los ciclos circadianos de 24 horas, entre ellos el más frecuentemente mencionado, que es el ciclo de sueño-vigilia. Muy bien, ahora vamos a continuar con la hipófisis. La hipófisis es el órgano que está directamente inferior o caudal al hipotálamo. Entonces aquí recordemos, tenemos el cerebro, en la región basal, medial y profunda tenemos el hipotálamo, y debajo del hipotálamo vamos a tener a la hipófisis. Va a estar conectada con el hipotálamo a través del infundíbulo. Entonces va a estar en la cara inferior del cerebro, tiene una forma ovalada, es una estructura muy pequeña que tiene un diámetro de 12 a 15 milímetros y un peso de 0.5 a 0.6 gramos.
va a estar conformada por dos lóbulos, un lóbulo anterior o también denominado adenohipófisis, que este es el que va a llevar a cabo la función de liberar hormonas que liberan a su vez hormonas dentro de glándulas endocrinas específicas, y va a tener otro lóbulo que es posterior y se denomina la neurohipófisis. Este lóbulo es el que va a secretar las hormonas que ya habíamos mencionado, que se denominan vasopresina y oxitocina. Entonces en esta imagen volvemos a ver una imagen en vivo aquí a la izquierda de cómo estaría conformado la hipófisis en el lóbulo anterior y lóbulo posterior, y claramente vemos como una es continuidad del hipotálamo. Nuevamente, aquí tenemos lo que sería la hipófisis. Vemos como el infundíbulo de la hipófisis lo conecta con el hipotálamo y cómo se divide en dos lóbulos, uno posterior y uno anterior. Y otra cuestión importante es recordar que la ubicación anatómica de la hipófisis va a ser en una estructura denominada la silla turca. Denominada así porque tiene forma específicamente de una silla de los turcos y que se ubica en el hueso esfenoides. Como podemos observar en esta imagen, los núcleos paraventriculares y supraópticos, recordando que el término núcleos, creo que no lo había mencionado antes, se utiliza para hacer referencias a grupos de células, y cuando estamos hablando de núcleos específicamente en el sistema nervioso central, se corresponden a conjuntos de cuerpos de neuronas. Esto conforma un núcleo y usualmente tienen colores que son un poco más oscuros que el resto del cerebro. Entonces en este caso, estos núcleos paraventriculares supraópticos que contienen múltiples neuronas, estas neuronas lo que van a hacer es que tienen unas prolongaciones que son denominadas axones, que van a viajar desde el hipotálamo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Y a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis van a liberar sus dos hormonas que corresponden a la ADH o hormona antidiurético, que lo que hace es a nivel del riñón estimular la reabsorción de agua y disminuir el volumen de la orina, concentrándola más. Y la otra hormona que se llama la oxitocina, que lo que va a estimular es la contracción del útero durante el parto y la contracción del músculo liso mamario para que se secrete la leche materna. Anterior al lóbulo posterior vamos a encontrar el lóbulo anterior de la hipófisis subpituitaria, que va a contener 5 grupos de células, y estas células van a ser las encargadas de liberar hormonas que posteriormente van a encargarse de que se liberen otras hormonas subsecuentes o llevan a cabo una función específica. Entre estas vamos a encontrar a las células somatotropas, que secretan somatotropina u hormona del crecimiento, que esta puede actuar a nivel de los músculos, tejido graso o hueso para aumentar su tamaño. Tenemos las mamotropas o lactotropas, que se van a encargar de secretar prolactina, y esta estimula la producción de leche. También tenemos las células corticotropas, que van a secretar adrenocorticotropina, y esta a su vez va a ser estimulada por una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina. También vamos a contar con las células gonadotropas, que secretan gonadotropinas, que van a actuar a nivel de las gónadas, los testículos y los ovarios, y entre ellas tenemos la hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o FSH. Finalmente vamos a tener las hormonas tirotropas, que lo que se van a encargar de secretar es la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides. Muy bien, y aquí la pregunta sería, ¿cómo se comunican el hipotálamo con la hipófisis? Entonces ya observamos que teníamos un medio de comunicación que es directo, o sea, los
los núcleos o las células del hipotálamo tienen prolongaciones directas hacia la neurohipófisis y desde aquí se van a liberar hacia los capilares sanguíneos la oxitocina y la vasopresina. Pero también tenemos una comunicación endocrina en la cual a través de capilares sanguíneos se van a liberar hormonas para que viajen al lóbulo anterior de la hipófisis y se comuniquen con las células ya mencionadas para que éstas liberen las hormonas, liberadoras de hormonas. ¿Okay? Entonces, a nivel superior, una arteria llamada la arteria hipofisiaria superior va a generar capilares por los cuales los núcleos mediales del hipotálamo van a liberar hormonas liberadoras de hormonas. Y estas las van a transportar hasta múltiples vasos sanguíneos a nivel de la adenohipófisis, que a su vez se van a dividir de forma fenestrada y se van a localizar metiéndose alrededor y en medio de los grupos de células de la adenohipófisis, de tal forma que las hormonas liberadoras de hormonas puedan llegar a su órgano blanco y ejercer su función. Este sistema de comunicación es el que se denomina el sistema porta hipofisiario y es el que permite la comunicación endocrina del hipotálamo con la adenohipófisis. En relación a cómo llega el riego sanguíneo a la adenohipófisis, lo cual corresponde a su irrigación, va a estar dada por la arteria carótida interna, que es rama de la arteria carótida común y que esta a su vez es rama de la aorta. La arteria carótida interna va a dar una rama principal, que es la arteria hipofisiaria superior, y esta va a dar una rama posterior y una rama anterior, y a su vez va a dar arterias trabeculares y vasos cortos para el sistema porta. También vamos a tener una rama o una arteria hipofisiaria inferior que da una rama lateral y una rama medial. Esta arteria hipofisiaria inferior también es rama de la arteria carótida interna. Nuevamente aquí tenemos una imagen del sistema porta hipofisiario que ya lo mencionamos y ahí podemos observar la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior. En esta diapositiva podemos observar cuáles son las hormonas que produce el hipotálamo y subsecuentemente cuáles produce la hipófisis pituitaria y cuál es su función resultante. Entonces tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que, que se produce en el hipotálamo y estimula la producción y liberación de hormona del crecimiento, que a su vez estimula el crecimiento de los cartílagos epifisiarios para el crecimiento de los huesos, entre algunos otros tejidos que también estimula. Luego está la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina, que lo que reduce es la producción de la hormona del crecimiento y por ende reduce el crecimiento. Tenemos la prolactina, que a su vez la hormona liberadora de la prolactina, que a su vez estimula la liberación de la prolactina en la hipófisis y esto estimula la lactogénesis. También está la dopamina, que mediante conexiones con el hipotálamo lo que haría es reducir la producción de prolactina y en el caso de tumores productores de prolactina lo que uno hace es que le da a los pacientes análogos de la dopamina como la bromocriptina y eso reduce la lactogénesis en este grupo de pacientes. Tenemos la hormona CRH o la corticotropina que estimula la liberación de la corticotropina y esto a su vez estimula la glándula adrenal para liberar hormonas sexuales y corticosteroides. Tenemos la TRH o tirotropina, la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la liberación de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, para que se produzca a nivel de la tiroides la tiroxina. Y finalmente tenemos las hormonas liberadoras de hormonas luteinizantes y folículos estimulantes que estimulan la liberación de LH y FSH en la adenohipófisis y esta a su vez estimula la producción de estrógenos y progesteronas en las gónadas.
Esto es un ejemplo de qué sucedería en la parte clínica si el paciente o un sujeto presentara un tumor de la hipófisis, en este caso un tumor que usualmente estos tumores tienen múltiples tipos de células productoras de hormonas, pero un caso frecuente es que lo que generen sea hormona del crecimiento. Entonces en este caso da acromegalia o gigantismo y podemos observar en la imagen de la izquierda un sujeto inmenso con facciones toscas de la cara y podemos ver cómo los padres eran personas de una estatura promedio. Entonces, como de los primeros órganos blancos que vamos a revisar, tenemos la tiroides, que estaría localizado en la parte anterior del cuello. En relación con la glándula tiroides, tiene un color rosado o rojizo, se encuentra localizado en la cara anterior del cuello, está profundo a los músculos esternotiroideos y esternoioideos, entre los niveles vertebrales de la cervical 5 y la torácica 1, o C5 a T1, y está compuesta por un lóbulo tiroideo derecho y un lóbulo tiroideo izquierdo unidos por un istmo. Usualmente estos son asimétricos. Lo vamos a observar anterior entonces a la tráquea y a la laringe. Y los anillos traqueales con los que se relaciona anteriormente son el segundo y el tercero, están relacionados con el istmo de la tiroides. Las dimensiones son de 6 a 7 por 2 a 4 centímetros, pesa de 25 a 30 gramos y está cubierto por una cápsula, por la cápsula tiroidea. A su vez, externo a esta cápsula va a estar cubierto por una vaina facial laxa que está formado por la porción visceral de una lámina pretraquial, que esto corresponde a parte de la fascia cervical profunda, que posteriormente van a revisar en la parte de anatomía de cuello. En relación con su localización, se va a ubicar en la cara anterior del cuello y se va a encontrar profundo a los denominados músculos pretiroideos. De ellos los principales son el músculo esternoioideo, que va del esternón al hueso ioides, y el esternotiroideo, que va del esternón al cartílago tiroides. Una vez que se rechazan ambos músculos, podemos observar en la profundidad la glándula tiroides. Nuevamente, en esta imagen podemos observar a la glándula tiroides en la cara anterior del cuello y recubierta por la cápsula fibrosa y la cápsula de la tiroides. En relación con la irrigación de la tiroides, va a estar dada principalmente por dos arterias, una arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa e ingresa por el polo superior de la tiroides, y una arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la arteria subclavia. Es importante que en esta imagen observamos cómo cerca del polo inferior de la tiroides, por donde ingresa la arteria tiroidea inferior, observamos un nervio, que en este caso serían las imágenes amarillas alrededor de la tráquea, y este nervio corresponde al nervio laríngeo recurrente. Este nervio es de los nervios que están encargados de la fonación y producción del lenguaje, y es muy importante porque no es infrecuente que si no se logra localizar el nervio durante una cirugía de tiroides, este se pueda lesionar y subsecuentemente le pueda causar ronquera al paciente. En esta imagen observamos una imagen de TAC. En el lado de la izquierda observamos cómo se observaría la tráquea con el aire de color negro y a los lados ambos lóbulos tiroideos. Mientras que en la imagen de la derecha observamos una resonancia magnética. Nuevamente observamos la tráquea con el aire de color negro, a los lados de la tráquea los lóbulos tiroideos y en el puro medio el istmo de la tiroides. Nuevamente recordar entonces que la glándula tiroides se localiza en la cara anterior del cuello.
Va a estar conformado por un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo tiroideo izquierdo y el istmo en el centro, que se va a localizar entre los anillos traqueales segundo a tercero y la glándula específicamente los niveles vertebrales C5 a T1, y que va a estar recubierta por una cápsula fibrosa y posteriormente por otras cápsulas de fascias. Nuevamente recordar las partes de la tiroides, que tiene un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo tiroideo izquierdo, el istmo, y que esté irrigada por la arteria tiroidea superior de la carótida externa y la arteria tiroidea inferior del tronco tirocervical. Un 15% de la población puede presentar una variante anatómica denominada pirámide de Laulette. Esta corresponde a un cono prolongado ascendente y que es remanente de una estructura embriológica denominado el conducto tirogloso. En relación con la irrigación, como ya mencionamos, entonces va a venir de la arteria carótida externa, que da la arteria tiroidea superior, y del tronco tirocervical, que da la arteria tiroidea inferior. En un 10% de la población puede estar presente una arteria tiroidea media o IMA. Entonces, nuevamente aquí observamos la arteria tiroidea superior, que llega al polo superior y es rama de la carótida externa, mientras que en la cara posterior observamos el tronco tirocervical, que es rama de la arteria subclavia y que da la arteria tiroidea inferior y que llega al polo inferior de la tiroides. Estos forman anastomosis entre sí. El drenaje venoso va a estar dado por 3 venas que corresponderían a la vena tiroidea superior, que drena a la vena yugular interna y drena principalmente el polo superior de la tiroides. La vena tiroidea media, que también drena a la vena yugular interna y drena la porción media del lóbulo tiroideo. Y la vena tiroidea inferior, que va a drenar el tronco o vena brachiocefálica y que drena el polo inferior de la tiroides. En relación con el drenaje linfático, los nódulos linfáticos a los cuales va a drenar la glándula tiroides corresponden a los prelaringios, específicamente los cervicales superiores, los pretraqueales, los cervicales profundos, y paratraqueales, también cervicales profundos. En relación con la inervación que recibe, es una inervación autonómica y va a estar dado por los ganglios cervicales superior, medio e inferior, y también por plexos periarteriales cardíacos y tiroideo superior e inferior que acompañan a las arterias tiroideas. Una relación importante de la glándula tiroides es con el nervio laríngeo recurrente. Este nervio es una rama del nervio vago y lo vamos a observar descendiendo cerca de la arteria carótida común y luego va a devolverse o recurrir, en el caso del nervio izquierdo, por debajo del arco aórtico y subiendo luego lateral a la tráquea en relación con la tiroides, mientras que el nervio laríngeo recurrente derecho lo vamos a observar cómo asciende nuevamente en relación con la arteria carótida común, pero recurre a lo largo de la arteria subclavia y luego asciende lateral a la tráquea para colocarse también medial a la glándula tiroides. Es importante que durante la cirugía de resección de tiroides el cirujano localice el nervio laríngeo recurrente antes de resecar la tiroides. De lo contrario, el paciente se puede complicar y lesionar el nervio y el paciente puede presentar ronquera. Nuevamente aquí observamos el nervio laríngeo recurrente y su relación con la arteria tiroidea inferior. De ahí lo importante de localizarlo antes de realizar la resección de la tiroides. Nuevamente recordemos en relación con el funcionamiento que el hipotálamo se va a producir TRH o hormona liberadora de tirotropina que actúa en la adenohipófisis
para que se libere TSH o hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides va a actuar sobre la tiroides y va a hacer que se liberen hormonas tiroideas. Específicamente son dos, que serían la T4 o T3, que corresponden a la tiroxina y a la triiodotironina. En general, estas controlan la tasa del metabolismo del organismo y usualmente lo que hacen es que la aumentan. Otra hormona que se libera de la tiroides corresponde a la calcitonina. Esta hormona lo que hace es controlar el metabolismo del calcio y generalmente va a disminuir la concentración del calcio sanguíneo y aumentarlo dentro del hueso. La hormona estimulante de la tiroides, aparte de que estimula la producción y la liberación de las hormonas tiroideas, también puede estimular el crecimiento de la tiroides. En el caso de que se esté produciendo menos hormonas tiroideas, por ejemplo por un déficit de yodo que es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, el estímulo que sensaría el hipotálamo y la adenohipófisis es que se necesita más TSH para aumentar la producción. En este caso, el estímulo de TSH hacia la tiroides aumentaría el volumen o tamaño de la tiroides. Esto es lo que se denomina bocio, un aumento del volumen de la tiroides. Entonces podemos ver que va desde algo que tal vez no sea tan fácilmente perceptible, un bocio grado 1, hasta algo que es fácil de ver a varios metros de distancia, un bocio grado 4. La causa más frecuente es un déficit de yodo. Este aumento del tamaño puede ser difuso de toda la glándula o formando nódulos, que da un bocio multinodular. A continuación vamos a seguir con las glándulas paratiroides. Como ya podrán haber observado en las diapositivas previas, hay un grupo de unas pequeñas glándulas ovoides y aplanadas en la cara posterior de la tiroides, y estas corresponden a las glándulas paratiroides, que son 4 glándulas, 2 a cada lado en la mayoría de la población normal. Entonces, esta es una cara posterior de la tiroides y aquí vamos a observar que tenemos dos pares de glándulas tiroides a cada lado, dos superiores y dos inferiores. ¿Okay? En general pueden ser de 2 a 6 en cada sujeto. Tienen unas dimensiones que son de 6 a 9 milímetros y un peso de 2 a 5 gramos. La irrigación de las glándulas tiroides paratiroides va a estar dada por las arterias paratiroidea superior y paratiroidea inferior, que a su vez son ramas de la arteria tiroidea superior e inferior. Las venas van a ser las correspondientes a las del mismo nombre a las arterias y siguen a las arterias. Y los nódulos linfáticos corresponden a los cervicales profundos y paratraqueales. En general, un 5% de la población es el que va a tener más de 4 glándulas paratiroideas. En relación con la inervación, va a estar dado de ramos tiroideos de los ganglios simpáticos cervicales y también nervios vasomotores. En relación con el funcionamiento de la paratiroides, va a consistir en la producción y secreción de la paratormona o PTH, que básicamente regula el metabolismo de fósforo y el calcio en un sentido inverso al de la calcitonina. Principalmente va a actuar sobre los huesos, los riñones y el intestino, y va a aumentar el calcio sanguíneo al contrario de la calcitonina y disminuye el fósforo. Entonces a nivel de los huesos lo que va a hacer es aumentar la movilización del calcio del hueso hacia la circulación, aumentando la resorción ósea. A nivel del riñón lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de calcio y aumentar la excreción de fósforo, y a nivel de los intestinos lo que va a hacer es aumentar la absorción del calcio. Como consecuencia, esto lo que produce es un aumento de la concentración de calcio.
Vamos a continuar con las glándulas suprarrenales, que corresponden a órganos intraabdominales, también denominados glándulas adrenales, y que están localizados en el vértice superior o polo superior de ambos riñones. Entonces, básicamente van a ser dos, una izquierda y una derecha. Están ubicados superiores a los riñones, cerca de los pilares del diafragma, y van a estar rodeados por tejido conectivo, al igual que la grasa perirrenal, y también están rodeados por la fascia renal. En general, el derecho tiene forma triangular o piramidal, se sitúa anterior al diafragma y va a contactar la vena cava inferior anteromedialmente y con el hígado anterolateralmente. La glándula izquierda va a tener una forma semilunar, se relaciona con el vaso, el estómago, el páncreas y el pilar izquierdo del diafragma. En general van a tener un alto de 30 milímetros por un ancho de 25 milímetros, con un espesor que va de 7 a 8 milímetros y un peso de 12 gramos. Su coloración en el sujeto vivo va a ser de un tono amarillento. Entonces, un ejemplo va a estar conformado por una parte más externa, que es denominada la corteza, y una parte más interna, que es denominada la médula suprarrenal. Y ambos funcionalmente van a ser diferentes. Entonces, en relación con la composición de la glándula suprarrenal, vamos a tener que la corteza procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. Entonces va a secretar cortisol y aldosterona, que son corticosteroides, y los andrógenos. En general, los corticosteroides van a hacer que el riñón retenga sodio y agua en respuesta a las estrés, aumente el volumen del cuerpo y aumente la presión sanguínea. Por esta razón, muchos medicamentos para la presión arterial van a actuar a nivel de este eje. En relación con la médula suprarrenal, se podría decir que es derivada del ectodermo, de la cresta neural, y que podría ser una extensión de tejido nervioso. Lo que va a estar asociado es con el sistema nervioso simpático y va a poseer células que son cromafines y que están relacionadas con células ganglionares simpáticas. Por esta razón y por el origen que tienen, la médula suprarrenal va a producir principalmente dos neurotransmisores, que son los dos neurotransmisores posinápticos del sistema nervioso simpático y corresponden a la adrenalina y la noradrenalina, o también epinefrina y norepinefrina, que son otros nombres que se utilizan para estos neurotransmisores. Estos son importantes para la respuesta de lucha y huida y, por ejemplo, pueden aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, a nivel de la corteza, tendríamos el cortisol, la aldosterona y los andrógenos, corticosteroides y andrógenos. Y a nivel de la médula lo que tenemos es una extensión del sistema nervioso simpático, como si fuera un gran ganglio simpático, y lo que van a secretar es adrenalina y noradrenalina. En relación con la irrigación, va a estar dado por tres arterias, lo que correspondería a la arteria suprarrenal superior, que está acá, y que es rama de la arteria frénica inferior. La arteria suprarrenal media, que está acá, y que es rama directa de la aorta, y la arteria suprarrenal inferior, que es rama directa de la arteria renal, que es rama de la aorta. ¿Okay? En relación con el drenaje venoso va a estar dado por dos venas suprarrenales, una derecha y una izquierda.
En relación con esto, el lugar a donde vayan a drenar cada una de estas venas va a ser diferente. Debemos recordar que en el cuerpo humano la vena cava está más localizada hacia la derecha, mientras que la arteria aorta está más localizada hacia la izquierda. Entonces la vena suprarrenal derecha va a drenar directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda va a drenar directamente a la vena renal, que después va a llegar a la vena cava. Entonces hay una diferencia por la distancia. La glándula suprarrenal derecha va a estar más cerca de la vena cava que la glándula suprarrenal izquierda. Entonces aquí lo observamos. Observamos la glándula suprarrenal derecha y como drena directamente a la vena cava, mientras que la izquierda drena en la vena renal izquierda y posteriormente va a llegar a la vena cava. En relación con el drenaje linfático, este va a estar dado por los nódulos linfáticos inferiores. En relación con la inervación, recordemos que esto va a tener inervación simpática y va a proceder del plexo celíaco y de los nervios espláncnicos abdominopélvicos, mayor, menor y medio o IMO. Y las fibras presinápticas proceden de los segmentos de la médula espinal de T10 a L1. A continuación vamos a seguir con el páncreas, el cual tiene una doble función. Corresponde tanto a un órgano endocrino como exocrino. La parte endocrina está relacionado con el metabolismo de la glucosa y está dado por dos hormonas que son la insulina y el glucagón, mientras que la parte exocrina está relacionado con la digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos en el intestino. Entonces, el páncreas corresponde a un órgano abdominal retroperitoneal que se ubica posterior al estómago. Va a estar conformado por 4 o 5 porciones, siendo la primera la cabeza, que está en relación con el duodeno, que tiene las porciones como con una forma de C y que lo rodean. Posteriormente con el cuello, en relación con el cuello vamos a ver que origina la vena, a donde se origina la vena porta hepática y los vasos mesentéricos superiores. Más hacia lateral el cuerpo, que se va a relacionar con la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y está anterior a la vena esplénica. La vena esplénica recorre toda la cara posterior del páncreas para llegar al vaso. Y finalmente vamos a tener la cola del páncreas, que se va a relacionar con el ilio del vaso, la flexura cólica izquierda, y esta es relativamente móvil. Una quinta parte del páncreas corresponde al proceso unciforme, que lo vamos a observar inferior a la cabeza del páncreas. En relación con sus funciones, ya mencionamos que tiene una función tanto endocrina como exocrina. La producción de insulina y glucagón por las células beta y células alfa corresponde al páncreas endocrino, y esta está relacionado con el metabolismo de los carbohidratos, especialmente la glucosa. En relación con esto, con el aumento de la glucosa en sangre o glicemia, va a aumentar la insulina, de tal forma que se pueda internalizar la glucosa dentro de las células. En relación con el páncreas exocrino, este va a producir ciertas enzimas que son indispensables para la digestión de ciertos productos, en específico proteínas por las endopeptidasas proteolíticas, carbohidratos por las enzimas aminolíticas y lípidos por las lipasas.
También los ácidos nucleicos requieren que se utilicen enzimas nucleolíticas. Entonces, estas enzimas son indispensables para la digestión de estos alimentos y su posterior absorción. Nuevamente, las partes del páncreas, entonces recordar, teníamos el proceso unciforme y la cabeza en relación con el duodeno, que tiene forma de C y que lo recorre. Posteriormente, el cuello en relación con la vena porta hepática, el cuerpo en relación con la vena y la arteria mesentérica superior, así como la arteria esplénica en su cara posterior, y la cola en relación con el ilio del riñón. Como ya mencionamos, los sistemas endocrinos, órganos endocrinos, no requieren un conducto por el cual drenar sus hormonas. Estos drenan a los capilares sanguíneos y los capilares sanguíneos se encargan de que estos productos lleguen a su órgano o tejido blanco. Sin embargo, las glándulas exocrinas requieren de un conducto para poder secretar y llevar a su destino sus productos o las sustancias químicas que produzcan. En relación con el páncreas va a tener dos conductos. Un conducto pancreático principal que viene desde la cola, cuerpo, cuello y la cabeza, que forma el conducto pancreático principal o de Wilson y que va a drenar en la papila duodenal mayor en conjunto con el conducto que trae las sustancias de la vesícula biliar, o sea, la bilis, drenan en la segunda porción del duodeno o papila duodenal mayor y va a presentar el ámpula de Vater. Estos dos conductos, cada uno, tienen esfínteres, o sea, tienen músculo liso que se encarga de cerrar los conductos de forma que no regurgite o no se devuelvan las sustancias que ya han vertido al intestino, en este caso el duodeno. Entonces van a drenar la bilis en conjunto con las secreciones pancreáticas o líquido pancreático hacia el duodeno. También vamos a tener un segundo conducto que se le denomina conducto pancreático accesorio o de Santorini. Este va a venir del proceso unciforme y de una porción de la cabeza del páncreas. Sin embargo, este va a drenar en la primera porción del duodeno en la papila duodenal menor. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el páncreas. Lateralmente al páncreas, en forma de S, tenemos el duodeno y observamos cómo viene el conducto pancreático principal desde la cola, cuerpo, cabeza y drena en la segunda porción del duodeno en la papila duodenal mayor. Mientras que a nivel del proceso unciforme y parte de la cabeza tenemos el conducto pancreático accesorio que drena en la papila duodenal menor a nivel de la primera porción del duodeno. Recapitulando entonces, el páncreas va a tener 5 porciones, 4 porciones, el proceso unciforme, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Va a estar en relación con el duodeno, que tiene forma de C y recubre la cabeza y el proceso unciforme. Va a estar posterior al estómago, va a estar en relación con el ilio esplénico y ilio renal y con varias estructuras vasculares. El cuello está en relación con la arteria y la vena mesentérica superior. Y también recordar que es un órgano intraabdominal y que es retroperitoneal, o sea, está posterior al peritoneo. Nuevamente, entonces tenemos el conducto pancreático principal que drena en la segunda porción del duodeno y el conducto pancreático accesorio que drena en la primera porción del duodeno. En relación con la irrigación, va a estar dada por las arterias pancreáticas que se derivan de la arteria esplénica. También va a venir irrigación
de las arterias pancreatoduodenal superior e inferior, que principalmente van a ser ramas de la arteria gastroduodenal. Y también tenemos irrigación que viene de la arteria mesentérica superior, que se va a encargar de irrigar la cabeza del páncreas. En relación con el drenaje venoso, las venas pancreáticas principalmente van a ser tributarias o van a drenar en la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Entonces, nuevamente recapitulando, vamos a tener que la irrigación viene de la arteria esplénica, que da las arterias pancreáticas, la arteria gastrodenal, que da las arterias pancreatoduodenales superior, anterior y posterior, la arteria mesentérica superior, que da las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, y el drenaje venoso va a estar dado por las venas correspondientes, que principalmente llegan a las venas esplénicas y mesentérica superior de la vena porta hepática. El drenaje linfático va a estar dado por vasos linfáticos pancreáticos que acompañan a los vasos sanguíneos y básicamente van a terminar en los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos a lo largo de la arteria esplénica y algunos nódulos linfáticos pilóricos. Van a haber otros nódulos linfáticos que llegan a los linfáticos mesentéricos o linfáticos celíacos a través de los linfáticos hepáticos. La inervación va a estar dada a la parte parasimpática por el nervio vago y la parte simpática por los nervios espláncnicos abdominopélvicos. Entonces, resumiendo, vamos a tener que el sistema endocrino va a estar conformado por un grupo de glándulas que tienen la característica de ser glándulas endocrinas, o sea que tienen una comunicación endocrina con otras células, una comunicación a distancia a través de los vasos sanguíneos que van a secretar sus sustancias en los capilares sanguíneos y esto les permite transportarlos a largas distancias, que va a estar regulado por el eje o sistema hipotálamo, hipófisis, órgano blanco o glándula endocrina, que sería hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. ¿Okay? Dentro de la hipófisis recordemos que vamos a tener una neurohipófisis, el lóbulo posterior, y vamos a tener la adenohipófisis o el lóbulo anterior. La neurohipófisis lo que va a tener son axones que proceden del núcleo supraóptico y paraventricular y que lo que van a secretar son vasopresina o hormona antidiurética, que lo que hace es colaborar a retener agua y disminuir la excreción de orina, y la oxitocina, que colabora con la contracción del músculo liso de la mama para la excreción o secreción de leche y con la contracción del útero durante el parto. Dentro de la adenohipófisis lo que vamos a tener son 5 grupos de células que son capaces de secretar hormonas liberadoras de hormonas y que se van a dirigir hacia sus órganos blancos. Entonces, la comunicación del hipotálamo con la hipófisis para que se puedan secretar las hormonas de la adenohipófisis lo lleva a cabo a través de una estructura que se llama el sistema porta hipofisiario, a través del cual las hormonas liberadoras de hormonas del hipotálamo son vertidas en capilares sanguíneos principalmente formados por la arteria hipofisiaria superior y que posteriormente logran llegar al lóbulo anterior de la hipófisis, donde van a formarse más vasos sanguíneos fenestrados que se meten en las proximidades de grupos celulares que usualmente son de 5 tipos y que son capaces de liberar hormonas.
entre ellas la ACTH, la TSH, la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la prolactina. Estos grupos de hormonas van a llegar a su órgano blanco donde van a ejercer una acción. En el caso de las glándulas suprarrenales y la ACTH, lo que hace es liberar cortisol. En el caso de la TSH o la tirotropina, lo que hace es que la tiroides libere tiroxina o triiodotironina. La hormona del crecimiento va a ejercer un efecto directo sobre el hueso, al igual que las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, que lo que hacen es que se produzcan hormonas sexuales a nivel del ovario y el testículo. Mientras que la prolactina lo que estimula es la producción de leche. Y de los principales órganos endocrinos ya revisamos un poco de lo que es su anatomía y su funcionamiento. Nada más como una de las estructuras que nos faltan por mencionar, tenemos lo que es la glándula pineal, que es la encargada de la secreción de melatonina. Se ubica debajo de la porción posterior del cuerpo calloso. También se le llama lo que es el tercer ojo. Está regido por lo que es el estímulo luminoso y el ciclo circadiano de 24 horas. Y de lo que se encarga es de regular el ciclo sueño-vigilia. Entonces, por lo menos 2 a 3 horas antes de que nosotros empecemos a quedarnos dormidos, el cuerpo aumenta la producción y liberación de melatonina. Es frecuente que tenemos la glándula pineal inferior al esplenio. Y es frecuente que en los adultos mayores esta se encuentre calcificada, de tal manera que también disminuye la producción y secreción de melatonina. Y esto puede llevarlos a que ellos tengan problemas para iniciar el sueño. Nuevamente, aquí lo tenemos, la glándula pineal es una estructura pequeña, como si fuera una nuez, en la parte posterior del tallo cerebral y debajo del esplenio. Otras de las estructuras, bueno, ya mencionadas previamente, son las gónadas. En este caso, los testículos se caracterizan por la secreción de testosterona y colaboran con lo que es el desarrollo de caracteres sexuales del varón y aparato reproductor. Los ovarios van a encargarse de producir progesterona y estrógenos, se encargan del desarrollo de caracteres sexuales, del desarrollo del aparato reproductor y la regulación del ciclo menstrual, entre otras funciones. En realidad estas hormonas tienen muchas más funciones e inclusive tienen funciones a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular, que están relacionadas con la probabilidad de que las mujeres, por ejemplo, tengan menos demencia o tengan menos riesgo cardiovascular de infartos cerebrales o del corazón. En relación con el riñón, como ya mencionamos, va a tener receptores para la vasopresina o la hormona antidiurética, que disminuye la secreción de agua y aumenta la retención de agua en el cuerpo, pero también colabora con la producción de otras hormonas, entre ellas la renina, que aumenta la absorción de sodio y disminuye la del potasio, la eritropoyetina, que es importante en la eritropoyetesis o producción de eritrocitos, la producción de vitamina D, calcitriol, también parte del metabolismo se lleva a cabo dentro del riñón, y la trombopoyetina, que es encargado de la megacariopóyesis o la síntesis de las plaquetas o megacorecitos. En relación con la piel y el sistema endocrino, lo que se ha observado es que principalmente la piel va a funcionar en el metabolismo de la vitamina D, de la síntesis de la vitamina D, y eso está muy relacionado con la exposición a la luz solar. Sin embargo, también, así como muchos otros órganos del cuerpo humano, se ha observado que tienen receptores para diversas hormonas. Entre ellos tienen receptores para la hormona del crecimiento y la prolactina, que está relacionado con la producción de sebo, la TRH y la TSH, que está relacionado con el crecimiento del pelo, la CRH o corticotropina, que está relacionado con la pigmentación de la piel, los estrógenos, que están relacionados con el envejecimiento de la piel, pigmentación y crecimiento del cabello y el sebo, y los andrógenos, que están relacionados con el crecimiento de las glándulas sebáceas y producción de sebo. En específico, durante la pubertad pueden estar relacionados con el acné. Y para finalizar,
la relación del tejido graso y el sistema endocrino. Recordemos que vamos a tener dos tipos de tejido graso, lo que es la grasa visceral o blanca, que tiene una coloración blanca en el corte histológico, y la grasa parda, que tiene una coloración marrón en el corte histológico. Producen diversas hormonas, sin embargo, las dos más importantes relacionadas con el peso corresponden a la leptina y la adiponectina. En relación con esto, la leptina se encarga de disminuir el apetito y aumenta el gasto energético, mientras que la adiponectina favorece el metabolismo de la glucosa y la oxidación de ácidos grasos. En este caso, nada más recordar que la grasa visceral va a tener una ubicación más abdominal y retroperitoneal. Este sería el final de la charla. Muchas gracias por su atención. Recuerden dar like si les gustó y compartir.